Buen día chicos, espero se encuentren bien. Hoy desarrollaremos la sesión número 12 de biología para grado séptimo. Como ustedes pueden leer en pantalla, hoy trabajaremos sobre la latitud, altitud y longitud. ¿Todo esto para qué? Para que ustedes se puedan orientar y ahí sí podamos conocer los diferentes ecosistemas que existen. Recuerden que todo este tercer periodo estamos hablando sobre ecosistemas. La clase anterior veíamos la sucesión ecológica, lo que ocurre con el suelo después de algún daño causado por el ser humano o una catástrofe natural. Y hoy lo que quiero es que ustedes conozcan o sepan más bien cómo pueden ubicar de acuerdo al clima, a la altitud, latitud y longitud de cada país los tipos de ecosistemas que se pueden dar. ¿Listo? Entonces, este tema va bien ligado con el área de ciencias sociales. De pronto ustedes ya lo vieron, pero de todas maneras quiero desde el área de ciencias naturales recordarles un poco de qué se trata esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver el concepto de cada una de estas tres palabritas y unos ejemplos para que ustedes tengan un poco más claro cómo se puede ubicar un ecosistema o un mismo país dentro de un mapa mundi, ¿listo? Así que comencemos, chicos. Entonces, como primera instancia, les voy a hablar sobre la latitud. Es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del Ecuador. Cuando nos dice que es una distancia angular, nos dice que es cualquier distancia, o sea, desde cualquier ángulo yo puedo medir teniendo como referencia el paralelo del Ecuador, que acá en el dibujo lo tenemos, que es de manera horizontal. La latitud se puede medir en grados, en minutos y segundos. La incidencia de los rayos solares determina la temperatura. La relación directa que existe entre latitud y trayectoria solar debe considerarse como un factor primordial. Entonces, por eso es que tiene mucho que ver con los ecosistemas, porque de acuerdo a la ubicación geográfica de cada ecosistema o cada país, pues presenta sus diferentes ecosistemas. ¿Listo? La Tierra se divide en tres grandes zonas latitudinales. Son zona intertropical, que también se le conoce como zona cálida o tropical. Esta se encuentra en el trópico de Cáncer, que ahorita en un dibujito les voy a mostrar, y el trópico de Capricornio. Otra zona latitudinal es la zona templada. Se encuentra entre los trópicos y los círculos polares. Aquí predomina el clima templado y son muy comunes los grandes bosques, las praderas y los desiertos. Y la zona polar, también conocida como zona fría, son unas áreas delimitadas por el círculo polar ártico y antártico. Allí se ubican las grandes capas de hielo que existen en el mundo. Entonces, acá está el dibujito. Vemos la zona fría, en el polo ártico, en el polo antártico. Zona templada existe en esta parte de la Tierra y también en esta parte superior de la Tierra. Zona cálida es toda la zona media del planeta Tierra. Si nosotros miramos la línea del Ecuador, queda como por acá. Colombia está prácticamente muy cerca a la línea del Ecuador. Es por esto que en esta zona de amarillo mostaza, los países no presentan estaciones. Nosotros podemos decir invierno, primavera, pero como tal el clima de nosotros es cálido y es frío. Pero no nos regimos bajo unas estaciones porque quedamos en la zona media del planeta Tierra y acá los ecosistemas pueden cambiar diariamente. ¿Listo? Entonces, la latitud, para que lo tengamos claro, es la distancia de un paralelo con respecto a la línea del ecuador. Va desde 0 grados, teniendo en cuenta la línea del ecuador de manera horizontal, a 90 grados, que son los polos. O sea, puede ser hacia el norte o hacia el sur. Todos los lugares situados en el mismo paralelo tendrán la misma latitud.
Entonces yo puedo decir, Colombia está ubicado a 40 grados hacia el polo sur, teniendo en cuenta que la línea del Ecuador me está indicando que yo tengo que bajar desde el Ecuador 40 grados y voy a encontrar a Colombia. ¿Listo? La latitud entonces se mide de forma vertical. Puede ser hacia el polo norte o hacia el polo sur. Esa es la referencia que nosotros debemos tener en cuenta junto con la línea del Ecuador cuando hablamos de latitud. La altitud es la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar. Entonces las unidades son MSNM, que dice metros sobre el nivel del mar, significa eso. Entonces, por ejemplo, Bogotá está casi a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Cartagena y estamos ahí cerquitica al mar, decimos que estamos 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con él. A esto hace referencia la altitud, ¿listo? De un ecosistema. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra situado? Entonces nos damos cuenta que la zona cálida donde está el mar, por lo que es 0 grados, pues obviamente es una zona bien caliente, bien templada. En cambio, entre más altura haya, como lo es Bogotá, pues nosotros tenemos unos ecosistemas mucho más fríos. La altitud, pues hay dos cosas claves que ustedes deben tener en cuenta, es que al aumentar la altitud disminuye la temperatura, como por ejemplo Bogotá es bien alta sobre el nivel del mar, entonces la temperatura de Bogotá es baja. Aumentar la altitud también disminuye la presión atmosférica, que quiere decir que el oxígeno es más escaso. Ahora vamos a hablar de la longitud. La longitud es la distancia medida en grados que separa un punto de su meridiano de referencia. Normalmente nosotros tenemos el meridiano de Greenwich como referencia. Ustedes de pronto ya lo han visto con la profe Ingrid. Ese meridiano nosotros lo identificamos de forma vertical, pero entonces cuando medimos longitudes, medimos hacia los lados. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta el meridiano de Greenwich, la distancia que puede existir de un lado a otro para conocer como tal el sitio específico o la ubicación de un país. Entonces, es la distancia de un meridiano respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, el meridiano de Greenwich está acá delineado con rojo de manera vertical y nosotros podemos medir hacia el este o hacia el oeste. ¿Listo? Entonces, hacia el este de 0 a 180 grados y hacia el oeste de 0 a 180 grados. A esto se le conoce como hemisferio occidental y hemisferio oriental. Si nosotros nos ubicamos y miramos, Colombia está en esta parte, nosotros hacemos parte del hemisferio horizontal. Y si miramos acá en la tablita de nos dan los grados, de acuerdo al meridiano de Greenwich, Colombia se encuentra a unos, si acá 60, puede ser a unos 70 grados hacia el hemisferio occidental. ¿Y de qué estamos hablando? De una longitud, de un lugar donde se puede situar cada país. Acá hay un claro ejemplo, la latitud, recordemos que fue el primer concepto que les di, se mide hacia el norte y hacia el sur, teniendo en cuenta que el polo norte y el polo sur puede ser de 0 a 90 grados hacia el norte o de 0 a 90 grados hacia el sur. Y la longitud, de acuerdo al meridiano de Greenwich, puede ser medido de 0 a 180 grados hacia el oeste y de 0 a 180 grados hacia el este. La latitud siempre será norte o sur. Ejemplo, 30 grados N, que es 30 grados norte o 30 grados sur. Y la longitud siempre será O, que significa oeste, o E, que significa este.
Por ejemplo, 45 grados oeste, 45 grados este. Si tenemos acá un ejemplo, San Petersburgo está ubicado en las siguientes coordenadas. Todo esto, o sea, longitud, latitud y altitud son coordenadas. Entonces podemos decir que está ubicada a 60 grados norte y 30 grados este. Y ahí ya nosotros podemos ubicar fácilmente en el mapa mundi, teniendo en cuenta los grados, eh, la ubicación como tal de este país. ¿Listo? Los números de la parte superior e inferior indican la longitud, que como les digo, por lo general los mapamundis tienen esta cuadrícula indicando los grados para que nosotros pues, nos podamos ubicar muchísimo más fácil. Entonces, acá hice un cuadrito comparativo para que ustedes recuerden. Latitud es la distancia de un paralelo con respecto a quién? A la línea del ecuador. Esto va de 0 grados a 90 grados hacia los polos, ya sea el polo norte o el polo sur. O sea que la latitud se mide de manera vertical, teniendo en cuenta la línea horizontal del ecuador. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y la longitud es la distancia de un meridiano respecto al meridiano de Greenwich. Entonces la longitud va de 0 a 180 gramos, puede ser medido hacia el este o hacia el oeste. Esto se mide de manera horizontal, ¿cierto? Teniendo en cuenta el meridiano de Greenwich, que la línea es vertical. Entonces acá nosotros podemos medir hacia los lados. Algo importante sobre los meridianos es esto. Cada meridiano tiene 180 grados. En cualquier planeta esférico existen muchísimos meridianos. Su máxima separación se da en los polos. A partir del meridiano de Greenwich se establecieron los usos horarios, o sea, teniendo en cuenta ese meridiano de Greenwich es que podemos decir que tenemos una hora local en cada país y se utiliza para determinar la longitud de un punto. Otra cosa que también va muy ligada con los meridianos son los paralelos. Los paralelos también, así como los meridianos, se pueden encontrar en cantidades infinitas en el mundo. Cada paralelo tiene un radio diferente y por lo tanto una longitud diferente. La longitud de un paralelo es diferente para cada paralelo. Entonces, los paralelos principales son el círculo polar ártico, y acá nos lo dan con una latitud de 0 grados, porque se encuentra bien arriba. El trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Entonces acá en este dibujito, para finalizar, les muestro dónde se encuentra cada lineecita para que ustedes lo tengan aún más claro. Y de esta manera nosotros sí podemos determinar qué tipos de ecosistemas son los que predominan en cada zona. Teniendo en cuenta que un mapamundi, o sea, del mundo, nosotros podemos hacer un estudio sin necesidad de nosotros conocer qué tipos específicos de ecosistemas existen, nos podemos ir haciendo una idea de acuerdo a la ubicación. Digamos, en el círculo polar antártico, ¿será que puede existir un desierto? No, ¿cierto? ¿Por qué? Por el clima que presenta esta zona del mundo. Nosotros estamos acá en esta zona intermedia, pisando casi la línea del Ecuador. Entonces, desde acá hasta esta parte no se presentan estaciones. Entonces, van a ser mucho más variados, más templados los ecosistemas, que ya como tal la próxima clase vamos a empezar a ver teniendo en cuenta la altitud y la longitud. ¿Listo? Espero haya sido clara, chicos. Igual si tienen alguna duda me la hacen saber a través de WhatsApp por interno o ahorita en la asesoría virtual. ¿Listo?